Buenos días, mi nombre es Sergio Aarón Leiva de Santillana y soy representante de la Asociación de Digital Signage Latinoamérica. Muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy al webinar Digital Signage no es televisión, presentado por Ángel Camacho Ortiz, gerente de desarrollo de Digital Signage en Pixel Window. Antes de ceder la palabra, quise invitarlos a todos a que también se conecten al webinar que tendremos el jueves 28, presentado por Convergencia Digital, contenido dinámico para acelerar el negocio, que será a las 10 a.m. Y también el desayuno conferencia el 18 de julio, que será presentado por NEC y nos hablarán de cómo elegir lo mejor de la señalización digital. Si necesitan más información, pueden ponerse en contacto con nosotros vía inbox o enviando un correo electrónico a dsmx@dsmx.org. Sin más por el momento, te cedo la palabra, Daniel. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Aarón. Vamos a dar inicio con la presentación. Yo soy Daniel Camacho. Actualmente soy gerente de desarrollo de proyectos de señalización digital en la empresa Pixel Window. Básicamente, en la empresa nos encargamos de comercializar y de desarrollar proyectos de señalización digital con varias empresas. Y bueno, vamos a hablar un poquito de que, bueno, la conferencia se llama Digital Signage no es televisión, o también, como lo quise llamar de última hora, el cliente nunca sabe qué es lo que quiere. Bueno, primero que nada, me gustaría comentar por qué elegí este tema. Creo que en los últimos años ha habido una confusión, creo que desde el principio, la tecnología a la que nos dedicamos es un poco confusa muchas veces debido a malas interpretaciones sobre qué es lo que hacemos. Incluso yo de manera personal con mis amigos y con mi familia es complicado explicarles qué es a lo que me dedico, ¿no? O sea, muchas veces les platicas que uno se dedica a poner pantallas en centros comerciales, en bancos, y creen que en realidad es uno o la rama a la que nos dedicamos es meramente técnica y simplemente es poner televisiones en lugares y poner contenido en tal. Creo que esto se debe mucho a que en los últimos años ha habido una gran apertura del mercado y tanto integradores como clientes se dan cuenta que pueden accesar a esta tecnología de una manera más sencilla, más cómoda y pues básicamente porque los precios se han reducido, porque el Internet nos ha permitido tener como alcance de información y recursos que antes no se tenían. Y un ejemplo de esto es muy claro. Antes, para poner una pantalla en algún lugar donde no hubiera Internet, que era muy común, la infraestructura era muy distinta, era mucho más complicado, era mucho más caro y muy poco accesible. Pocas empresas eran las que se dedicaban a este ramo y pocos clientes podían darse el lujo de poner una pantalla que en ese momento era muy, muy, muy cara, ¿no? También creo que es importante dar a conocer las soluciones profesionales y cuáles son sus ventajas, por lo cual, a eso me refiero con que señalización digital no es televisión. También creo que es bueno conocer el alcance de los proyectos a los que podemos enfrentarnos, ver qué tantas cosas podemos ofrecer, porque muchas veces nos quedamos con la idea de que, insisto, señalización digital solamente es televisión y solamente es poner televisiones en algunos lugares con contenido, pues, muy sencillo y no explotamos todos los recursos que pueden tener nosotros como empresa, como integradores y nuestros clientes finales. Creo que también parte de esto, de esta conferencia, la idea es identificar y reducir factores de riesgo en los desarrollos para saber qué es lo que puede salir mal, ¿no? Qué cosas son las que comúnmente nos enfrentamos que pueden salir mal. ¿Sí se escucha mi micrófono? ¿Alguien me puede confirmar que se está escuchando mi micrófono? Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a partir como de lo básico y me gustaría aclarar que un poquito esta conferencia va enfocada tanto a desarrolladores. Me gustaría que como afianzar herramientas de venta, herramientas de convencimiento para los clientes, que sepan qué es lo que podemos hacer y que sepan por qué el valor que tenemos sobre nuestros proyectos, por qué el costo que a veces les parece muy elevado y por qué vale la pena que estemos utilizando este tipo de herramientas profesionales. Y bueno, parte de por qué esta plática. Esto es muy común que pase, esto es muy común que este tipo de situaciones
en cualquier lugar, en muchos lugares, y creo que la idea es evitar este tipo de problemas. ¿Y a qué me refiero? Hay muchos tipos de situaciones y de factores de riesgo que nos pueden ocurrir. Por ejemplo, utilizar, no tener muy claro cuál es el contenido que vamos a presentar en las pantallas, formatos que no son los correctos, que esto es muy común, errores con nuestro equipo, o este que me parece muy curioso, se dan cuenta, es una pantalla de señalización digital que está mostrando una foto con un menú que es un menú fijo, que es un menú que está puesto en una pizarra con letras, ¿no? O sea, cuando tenemos muchas oportunidades para presentar cosas y contenidos en nuestros proyectos. Partamos de lo básico, ¿qué es señalización digital? Técnicamente es la difusión de contenidos audiovisuales emitidos de manera digital a través de pantallas, como monitores, paneles LED o proyectores. Si nos basamos en este concepto, podríamos decir que una televisión normal es señalización digital, que cualquier contenido que se esté presentando en una pantalla va a ser señalización digital, y esto no es del todo cierto. Muchas veces los clientes tienen esta idea de que poner una pantalla con cualquier contenido es señalización digital, y realmente no va por este rumbo. Me gustaría plantear que existen, yo considero, y esto no es, obviamente no está escrito de manera totalitaria o absoluta, es esto, bueno, primero que nada quiero aclarar que todo lo que voy a hablar en esta conferencia es en base a mi experiencia de los proyectos que he tenido en este tiempo que me he dedicado a la señalización digital. A mí me gusta englobar, cuando diseño un proyecto, cuando diseño una solución de señalización digital, que me baso en tener estos tres grupos. Uno, el contenido, el hardware y el software. ¿A qué me refiero? O cómo me gusta identificarlo y cómo me gusta resolverlo con estas tres preguntas. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Y cómo? ¿A qué me refiero con qué? ¿Qué es lo que vamos a proyectar? ¿Cuál es la solución que vamos a dar? Creo que a final de cuentas, eh, la señalización digital no es solamente, como decía, la transmisión de contenido. A final de cuentas, es una solución de comunicación. Es una solución de comunicación que sustituye los medios tradicionales, la señalítica tradicional, la publicidad estática. Y como medio de comunicación nos encargamos de resolver un problema de comunicación. Sabemos que muchas veces hay clientes que no pueden ver un menú, hay veces que necesitan saber cuáles son los trayectos, cuáles son las rutas de salidas, por ejemplo, en autobuses. Esto, la señalización digital no solamente es la transmisión de datos, es también una solución de comunicación a problemas que tenemos y se enfrentan nuestros clientes. A nivel de hardware, me refiero a dónde, por qué, porque tiene que ver con dónde se va a proyectar, en qué situación nos vamos a encontrar para solucionar el problema de comunicación. No es lo mismo colocar una pantalla por ejemplo, en un anaquel, en un interior, en un centro comercial, o incluso en un mismo centro comercial, en una vitrina que da al exterior. A final de cuentas, necesitamos resolverlo de una manera profesional, y para eso tenemos herramientas adecuadas. El software se refiere a cómo vamos a distribuir esos datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si lo vamos a hacer de manera remota, si lo vamos a hacer de manera local, si necesitamos tener un conjunto de pantallas en ubicaciones distintas, y por eso utilizo esta pregunta. Mi cliente quería contenido vertical en una pantalla horizontal. Creo que todos como desarrolladores nos ha tocado enfrentarnos a este tipo de problemas. Muchos clientes creen que pueden. A mí me tocó en un proyecto de un espectacular LED, donde muchos clientes pensaban que podían simplemente mandar cualquier contenido sin tener ningún tipo de problema en su visualización. Y pues esto no es cierto. Al final de cuentas, tenemos que aplicar el contenido adecuado en la solución adecuada. ¿Qué es el contenido? El contenido son las imágenes fijas, pueden ser videos, puede ser contenido interactivo o contenido dinámico. A ver, permítanme un momento. Me comentan que se está cortando. ¿Me pueden escuchar mejor en este momento?
¿Ok? ¿Se escucha mejor? Ok, perfecto. Sobre el contenido, les comentaba que pueden ser imágenes fijas, puede ser video, puede ser contenido interactivo o puede ser contenido dinámico. Las imágenes fijas son las imágenes que conocemos regularmente para cualquier JPG, cualquier formato de imagen estática. Muchas veces hay proyectos donde no podemos utilizar videos porque hay limitantes, por ejemplo, en el caso de los anuncios espectaculares, tienen limitantes legales donde el gobierno muchas veces no nos permite utilizar videos, ¿no? Entonces tenemos que saber qué contenido es el adecuado para nuestro medio final. En el caso de videos, pues son mucho más atractivos que las imágenes y en este sentido sustituyen a la publicidad tradicional de manera muy efectiva porque podemos presentar mayor información, podemos presentar cosas que sean mucho más vistosas y que nos presenten que nos puedan resolver el problema de comunicación de manera más adecuada. El contenido interactivo se da muchas veces, por ejemplo, en plazas comerciales, cuando necesitas presentar un directorio comercial, cuando necesitas tener cosas que presenten más información, que vaya información adecuada y donde quieras tener un enganche con tu usuario final, con la persona que está utilizando tu medio para que pueda interactuar, que pueda conocer cosas que le interesan de manera muy específica. Esto es una gran ventaja respecto a un medio tradicional, porque en un medio tradicional no puedes presentar tanta información que sea tan vistosa, que sea tan agradable y además, por ejemplo, si tú quisieras presentar una sinopsis en un cine, una sinopsis de películas, antes nos tocaba ver que había kioscos donde se presentaban estos sinopsis, pero tenías que buscar cuál era la película que querías, te ocupaban mucho espacio físico en un cine y al final pues no leías toda la información. Con los contenidos interactivos uno puede decidir cuál es la información que desea utilizar y que desea ver. Y creo que en este sentido nos representa muchísimas ventajas, ¿no? Además puedes presentar, por ejemplo, juegos que tengan un mayor atractivo y que la gente se sienta con más gusto de utilizar. El contenido dinámico nos referimos a todo el contenido que está asociado a bases de datos, por ejemplo, y que puede variar de un momento a otro según las circunstancias. Esto pasa mucho en menús de restaurantes, donde los precios de los productos varían y se pueden cambiar sin necesidad de realizar un contenido. Si se dan cuenta, en general, una de las grandes ventajas de la señalización digital es que tenemos oportunidad a pesar de que representa una inversión grande, en un principio, eventualmente podemos evitar costos extras de actualización de contenidos, sobre todo cuando utilizamos contenidos dinámicos, porque no es necesario volver a hacer una plantilla, volver a hacer un diseño, y no estás invirtiendo en horas hombre, ni estás invirtiendo en recursos que a final de cuentas puedes aprovechar de otra manera. Así que utilizaste Android Box en tu proyecto, dime que se siente gastar doble porque no funcionaron. En este sentido me gustaría platicar, tuvimos un cliente que estaba muy aferrado a que no quería utilizar una solución profesional, que había conseguido unos players que él llamaba que funcionaban muy bien con Android. Sin embargo, cuando empezamos el proyecto y cuando el proyecto se empezó a hacer mucho más grande, se dio cuenta que los recursos no eran los adecuados. Los players comenzaron a fallar, se apagaban, los contenidos se atoraban, los videos no se veían fluidos. Y entonces el cliente tuvo que volver a hacer una inversión y tener que comprar players profesionales. ¿A qué vamos con esto? Vamos a hablar del hardware. El hardware son todos los aparatos que podemos tocar. Pueden ser las pantallas, son los soportes de pantalla, los players, los cables. Aquí quiero hacer una pausa muy grande y me quiero enfocar en las soluciones justamente profesionales. ¿A qué me refiero con las soluciones profesionales? Las pantallas en particular son un tema muy socorrido con los clientes, ya que muchas veces creen que pueden utilizar cualquier pantalla, una pantalla que compran en un supermercado, y que su inversión va a funcionar y que no les parece coherente tener que gastar una cantidad mucho mayor, que muchas veces sí representa tal vez un doble de inversión
pero que son soluciones que van a ser realmente profesionales. ¿Y a qué nos referimos con soluciones profesionales? Las pantallas profesionales cuentan con muchas opciones que los monitores tradicionales o las pantallas de televisión no. De entrada tienen horas de vida que son mucho más largas debido a que están reforzadas a nivel hardware y tienen componentes de mayor calidad. Y esto nos permite tener pantallas encendidas durante mucho tiempo, nos permite tener contenidos, por ejemplo, una de las errores comunes que hay y que me ha tocado ver en desarrollos con clientes ya muy grandes es que utilizan pantallas tradicionales en formato vertical, o sea, acostado. ¿Qué es lo que pasa con el tiempo? Unos meses después de que colocan sus pantallas, el contenido del cristal líquido comienza como a chorrearse, como a derretirse. Y esto es debido a que las pantallas tradicionales no cuentan con los sistemas adecuados para evitar este tipo de problemas. Las pantallas profesionales también tenemos pantallas especializadas en video wall, por ejemplo, que tienen un bisel mucho más delgado y que tienen una conexión que nos permite encadenarlas una tras otra y poder mostrar contenido sin tener que invertir, por ejemplo, en una matriz de video que nos va a crear. Me comentan que hay una pregunta. Si gustan, pueden dármela y la puedo resolver en este momento. Hola Daniel, Isaac tiene una pregunta y dice, ¿qué plataforma recomiendas para la administración de contenido? Hola, ¿qué tal, Isaac? Justo vamos a llegar a esa parte y si me permites un momento, cuando lleguemos a la parte de software, voy a ahondar mucho más en esta parte y creo que puede quedar más clara tu duda. Si me permites un momento, ahorita llegamos justo ahí y puedo responder de mejor manera. Ok, gracias. Ok. Continúo con la presentación. Como les decía, las pantallas profesionales pues, nos presentan muchas más ventajas que una pantalla tradicional. Respecto a los soportes, también me gustaría comentar que hay soportes especializados para señalización digital. A final de cuentas, parecería que cualquier soporte puede funcionarnos, sin embargo, la señalización digital tiene necesidades muy específicas que muchas veces tienen que ser resueltas con las herramientas adecuadas. Un ejemplo, y esto es algo que nos pasó recientemente, un cliente nos compró un video wall con pantallas para video wall con bisel ultra delgado, y cuando le comentamos sobre utilizar soportes profesionales y utilizar instalación profesional, nos comentó que contaba ya con el equipo adecuado y que su soporte lo iba a hacer él. El soporte que él fabricó fue un soporte MPTR con aluminio, que sí era muy robusto, sí estaba bastante bien solucionado, sin embargo, no contaba con las herramientas adecuadas. ¿Qué pasaba? Los soportes específicos para video wall tienen una serie de resortes y una serie de mecanismos que nos permiten ajustar la inclinación del video en todos los ángulos. ¿Ahí se escucha mejor? Creo que tengo un problemita con el audio. Me gustaría ver si me pueden avisar si se escucha mejor ahí. Sí, te escuchamos bien, solo te corta un poquitito, no sé si te puedas acercar un poquito más al micrófono. Ok, perfecto. Gracias. Como comentaba, en los soportes, este cliente nos dijo que él tenía su solución. Los soportes profesionales para video wall tienen un sistema que cuando tú presionas la pantalla, esta se expulsa y tú tienes un mayor control de la pantalla. ¿Por qué pasa esto? Las pantallas que tienen un bisel ultra delgado son muy delicadas, no puedes sostenerlas de los costados de la pantalla porque se pueden quedar marcas permanentes y esto pues no entra en garantía ya que es un mal manejo del equipo. Lo que pasó fue justamente que como no tenían este sistema de resortes, tuvieron que colocar las pantallas directamente a la estructura de PTR y cuando las sostuvieron, estas pantallas tienen manijas para su manejo. Cuando las acercaron y cuando las colocaron en la estructura de PTR, tuvieron
para sostenerla, la sostuvieron de los costados y justamente quedaron marcas en la parte inferior de la pantalla. Y esto, pues, desgraciadamente no entra en garantía porque es un mal manejo del equipo. Respecto a los players, ¿qué son los players? Creo que en general es el aparato que se encarga de mandar la señal de video a una televisión y puede haber de muchos tipos. Sin embargo, igual, una de las cosas que yo recomiendo mucho es utilizar players profesionales, players que están hechos completamente para el uso de una solución de señalización digital. Como les decía, hay necesidades muy particulares y muy específicas. Un ejemplo claro es cuando tienes un corte de energía. Los players profesionales, y es una de las cosas que a mí me gusta muchísimo mencionar, no tienen siquiera un botón de encendido o apagado. En cuanto reciben la señal eléctrica, estos players empiezan a reproducir el contenido y empiezan a mandarlo. No es necesario estar esperando o volver a iniciarlos. ¿Qué pasa cuando uno utiliza, por ejemplo, una USB? Muchas veces la pantalla, sobre todo cuando no están utilizando pantallas profesionales, el contenido no lo carga de manera automática y tiene que haber personas que estén dedicadas específicamente a ver que el contenido se esté reproduciendo bien, que estén las imágenes que se deben de programar. Otra de las ventajas de los players y las soluciones profesionales es que podemos tener un mejor control de manera remota. O sea, no es necesario invertir recursos para que las pantallas en los sitios remotos estén viéndose de manera óptima. Sabemos que los players son confiables en este sentido. A mí en particular, una de las cosas que no me gusta lidiar es con el hecho de utilizar computadoras. Porque desde el principio vimos algunas imágenes donde había pantallas con pantallas azules, con errores de actualización. Hay un error muy clásico que creo que a muchas personas nos ha pasado. Hay un corte de energía, la computadora se reinicia, esté programada para que se tenga un reinicio automático, se reinicia y cuando está iniciando el sistema vuelve a haber otra corte de energía y entonces entra en modo de recuperación y no hay manera de salirnos de él más que tener que ir un técnico, dar botón siguiente, aceptar y se reinicia el equipo, ¿no? Y estamos gastando recursos que a final de cuentas, pues implican un gasto para nosotros como desarrolladores y también una mala imagen ante nuestro cliente final. Estos son ejemplos de soportes profesionales. Pueden ver que tienen el sistema de resortes y que se tiene también sistemas de control que nos permiten tener mejor inclinación. Estos son algunos de los productos que nosotros utilizamos. Son players IADEA, que son, a pesar de que están hechos con un sistema operativo Android, es un sistema operativo que es modificado y que simplemente en cuanto recibe corriente eléctrica, empieza a mandarnos contenido. No tenemos que lidiar con todo el sistema Android como tal, porque ya está modificado para que no se le permita hacer cambios más que el objetivo al que está hecho. Y bueno, el otro ejemplo que es como muy famoso y creo que el líder en el mercado de señalización digital es BrightSign, que fueron los primeros players que se hicieron específicamente para hacer soluciones de señalización digital. Actualmente creo que son algunas de las opciones que mejor funcionan porque están hechas específicamente para señalización. Vamos a pasar a lo siguiente. Implementa Digital Signage para ahorrar recursos, pero actualiza el contenido de 20 players por USB. Esto es un problema muy, muy, muy común. Muchas veces hay clientes que quieren hacer una inversión y hacen una inversión importante en cuanto al hardware, tienen pantallas profesionales, deciden utilizar muy buenos contenidos. ¿Y qué pasa? Al final no quieren invertir en una licencia porque tienen la idea de que es mejor hacer un gasto para algo que va a ser tuyo, pero que la licencia, como es una especie de renta, al final no se la van a quedar y prefieren tener como, y no están convencidos de utilizar una solución de señalización digital porque prefieren tener como una licencia perpetua que en este mercado no existe como tal, ya que dependemos de la renta de servidores. Al final de cuentas, los proyectos no son óptimos y los recursos que el cliente creía que podía ahorrarse terminan siendo malgastados porque la solución no es una solución integral. ¿Qué es el software? Son los programas de cómputo que permiten el desarrollo, transmisión y reproducción de contenidos audiovisuales. En señalización digital creo que hay 3 grupos y hay 3 sistemas en particular.
es el sistema que se encarga del diseño, designer o el diseñador, como le mencionan algunas marcas. El Content Manager System, que es el que se encarga de repartir los recursos y estar en comunicación con los players. El software de player es el que se encarga de enviar los contenidos a las pantallas, el que se encarga de que se reproduzcan de manera eficiente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ahorita pensando un poquito en la pregunta que me comentaba Isaac, si no me equivoco, particularmente considero que no existe un mejor sistema de señalización digital o un mal sistema de señalización digital. Creo que a final de cuentas es un conjunto de elecciones. Cada proyecto tiene necesidades específicas. No es lo mismo utilizar un proyecto para un restaurante que solamente quiere pasar promociones o que quiere pasar contenido en vivo de televisión, o para una escuela que quiere tener un sistema con información o una comunicación interna. Creo que a final de cuentas, cada proyecto tiene sus necesidades específicas y no existe un software que tal cual sea el mejor para cada cliente. Cada proyecto tiene sus necesidades particulares y creo que en este sentido sí vale la pena tener en cuenta las tres etapas que les comento: el contenido, el software y el hardware. Creo que un proyecto de señalización digital tiene que tener estas bases muy bien afianzadas. Podemos tener un muy buen hardware y un muy buen software, pero los contenidos que estamos transmitiendo, si no son los adecuados para cubrir una necesidad de comunicación, todo el proyecto va a ser débil y todo el proyecto, a final de cuentas, puede fallar. Podemos tener muy buenos contenidos, podemos tener buen hardware, pero si el software no nos está permitiendo, no tenemos un software adecuado que nos permita la calendarización de contenidos, que no nos permita tener una administración confiable, pues el proyecto puede caerse, ¿no? Ahondando un poquito más en este tema del software, tenemos muchas herramientas que nos permiten hacer desarrollos mucho más complejos y más amplios. Un Content Manager System, por ejemplo, nos puede permitir, según la solución, tener un control sobre cuáles son los players que están reproduciendo contenidos, qué contenido ya se descargó en nuestros players, cuál no, y saber si están prendidos, si están apagados. Podemos saber qué tanto tiempo han estado recibiendo la información. Nosotros trabajamos con estos tres softwares que son For4U, que es un software brasileño que tiene muy buenas opciones, que es bastante asequible para nuestros clientes finales y que nos permite muchas posibilidades. Actualmente con For4U estamos trabajando en proyectos de reconocimiento facial, por ejemplo, en los que tienes una pantalla con una cámara, te acercas hacia la pantalla y en cuanto la cámara te detecta, puedes saber si eres hombre, si eres mujer, puedes saber tu edad o tu estado de ánimo, y esto vincularlo con contenido que sea específico para cada cliente. For4U es un software muy completo, muy complejo y que nos permite tener soluciones muy avanzadas para clientes que quieren recursos como muy específicos. For4U es una plataforma muy amigable y creo que en general es una de las cosas, de los softwares con los que mejor me he sentido trabajando y con los que me he sentido muy cómodo y que creo que puede cubrir cualquier exigencia del mercado. Una de las ventajas que tenemos con For4U es que contamos con el apoyo directo de la empresa y cualquier problema de soporte viene incluido dentro de la licencia de renta. Y el soporte es directo con ellos y eso nos permite tener una libertad muy grande en los proyectos y sentirnos muy confiados en que los proyectos van a solucionarse de la manera adecuada y de la manera en que el cliente quiere presentar la información y sus contenidos. En el caso de BrightSign es muy común, creo que es muy famosa la plataforma. Tenemos players que son dedicados, que son muy robustos, que no nos van a fallar y que tenemos la seguridad de que van a estar encendidos todo el tiempo, que nos van a mostrar los contenidos todo el tiempo, y cuenta con la bondad de tener todo un ecosistema de solución que incluye el player y que incluye software para envío y la licencia para poder enviar contenido de manera remota y poder administrarlo de manera eficiente. BrightSign creo que es una de las plataformas
mejores que existen. Y otra de las grandes bondades es que tiene la apertura para utilizarse con otros sistemas de señalización, como por ejemplo, en este caso, 4UC, que estamos trabajando justamente para tener la integración y poder hacerlos funcionar en manera conjunta y tener una solución completamente robusta que no le va a exigir nada a ningún tipo de sistema en el mercado. Por otro lado tenemos IADEA. IADEA es otra marca con la que estamos trabajando. Son, como les comentaba, players que son en base a Android, son bastante robustos. Los hemos tenido en condiciones de trabajo bastante fuertes y son muy buenas. Afortunadamente, las soluciones en general de señalización digital nos permiten combinarse y crear soluciones adecuadas para los proyectos que tenemos, que es lo que les comentaba. A final de cuentas, más allá de saber si tenemos cuál es mejor o cuál es una peor solución, podemos decir que la solución que elijamos va a ser acorde a las necesidades de nuestro cliente final. Y en ese sentido, ¿cuál es la gran diferencia que existe entre la televisión y la señalización digital? Que a final de cuentas es de lo que trata esta plática. La televisión o utilizar una televisión para una solución de señalización digital. Tenemos una pregunta, me comentan. Si gustan pueden hacérmela y la respondemos de una vez. Ok, de la diapositiva anterior, Isaac nos pregunta cuánto cuesta 4DC. En cuestión de costos, me parece que no podemos darlos de manera ahorita, en este momento, pero al final de la presentación van a contar con los contactos y pueden comunicarse con nosotros para que los apoyemos en cualquier desarrollo que ustedes tengan y buscar una solución adecuada. Ok, perfecto. También Isaac nos pregunta ahorita que si conoces el software Nabori y que qué opinas de ese software. Nabori no lo he utilizado, pero tengo entendido que es compatible con BrightSign. Honestamente no lo conozco, es uno de los softwares que no he trabajado, pero si tiene compatibilidad con BrightSign, mi sugerencia es utilicen BrightSign, utilicen soluciones profesionales y no depender de un sistema operativo como Windows en una PC, que muchas veces Windows es un sistema operativo que en los últimos años ha mejorado bastante, pero como una solución de señalización digital, yo particularmente no lo recomiendo, aunque hay muchos proyectos que se utilizan Windows y son exitosos. Como comenté en un principio, un poco de la idea de esta plática es conocer e identificar cuáles son los factores de riesgo. Y a mi manera de verlo, Windows es un factor de riesgo en los proyectos de señalización digital. Ok, tiene un par de preguntas más, Isaac. ¿Qué ventajas tiene 4UC contra 4Win? 4Win sí lo he utilizado, es una plataforma muy buena, es una plataforma que te presenta muchas opciones, te permite utilizar, tiene muchas ventajas a nivel de datos dinámicos. Su compatibilidad con sistemas que son ajenos a señalización digital es muy buena y es bastante útil. No me gustaría decir, insisto, cuál es mejor, cuál es peor. En mi experiencia, yo hasta antes de haber conocido 4UC consideraba que en esta parte de integrar datos dinámicos y datos externos, 4UC era el mejor software. Sin embargo, cuando conocí, 4Winds era el mejor software. Sin embargo, cuando conocí 4UC, me di cuenta que podía tener todas las ventajas de 4Winds y las podía solucionar de una muy buena manera. Además, al tener el respaldo cercano de los ingenieros directos de 4UC, uno puede hacer que los proyectos se resuelvan de una muy, muy buena manera. Si me preguntas cuál es la ventaja, a mí me gustaría comentar eso. Creo que 4UC tiene muy buen soporte técnico. Tiene un soporte que te puede ayudar a que los proyectos sean exitosos de muy buena manera. Ok, perfecto. Tenemos una pregunta más que me parece que es referente a la respuesta anterior.
Sí. Que si de BrightSign te referías a BrightSign Network. Sí. Una de las cosas que tiene BrightSign en particular es el hecho de que tiene un ecosistema, como lo mencionaba. Tiene la parte del hardware, tiene la parte del hardware, tiene la parte de software. Y el software tiene dos: la parte de diseño, que es Bright Author, y la parte del CMS, que es Bright Network, que es una licencia que se paga de manera adicional. Respecto a lo que comentaban, una de 4Winds y 4UC, una de las cosas que yo vi que funcionó de manera increíble con 4UC es hacer una sincronización de video. Actualmente tenemos un proyecto en un cine donde tenemos varias pantallas, no estoy seguro cuántas pantallas sean, son muchas, son como 10, 15 pantallas, que están en la parte de dulcería y en la parte de cafetería y en la parte de dulces a granel. Y el cliente nos solicitó que hiciéramos una sincronización con todos los videos, que todas las pantallas presentaran un mismo contenido al mismo tiempo, ¿no? Que en determinada hora todas las pantallas presentaran un comercial, por ejemplo, de una película, y que todas se vieran al mismo tiempo. Esa es una de las cosas que logramos hacer con 4UC de manera exitosa, gracias justamente al soporte que tuvimos por parte de ellos. Y esto fue algo que el cliente estuvo tratando de hacer con varios softwares y que no lo habían podido hacer. Y 4UC se los permitió, y creo que tiene que ver mucho con, insisto, la parte del soporte. Tenemos un soporte muy, muy, muy bueno y muy personalizado que tenemos por parte de 4UC. Ok, perfecto, Daniel. Pues adelante y cualquier otra pregunta te notifico. Perfecto. Gracias. Ok, bueno, como comentaba sobre la principal diferencia entre televisión y señalización digital. La televisión, una televisión normal, podemos utilizar cualquier tipo de contenidos, y realmente podríamos hacerlo. A final de cuentas, a mí me ha tocado ver lugares donde utilizan televisiones caseras y utilizan una USB, pero a final de cuentas esto impacta en los recursos que el cliente utiliza para poder resolver un problema de comunicación. En cuanto a las soluciones profesionales de señalización digital, tenemos soluciones muy específicas y muy adecuadas para resolver problemas bien, bien, bien específicos. Como comentaba, por ejemplo, esta situación del cine, hacer este tipo de sincronización con una pantalla casera no lo podemos hacer. Es más, ni siquiera podríamos tener un video wall que se viera estético, porque se van a ver los biseles, se van a ver los márgenes. Si no tuviéramos soportes a la medida, si no tuviéramos soportes específicos para video wall, todo nuestro mensaje va a tener mucho ruido y mucha interferencia, y el usuario final, que es la persona que está leyendo el mensaje, no va a recibir el mensaje de manera adecuada. A final de cuentas, la señalización digital es un medio de comunicación muy, muy específico para resolver problemas muy, muy específicos. La televisión no nos permite crear datos dinámicos, no nos permite crear datos interactivos, no nos permite hacer soluciones mucho más avanzadas con las que podemos enviar mensajes muy específicos. Lo que les platicaba del contenido, el reconocimiento facial, es algo que va creciendo a nivel mundial y que eventualmente va a ser mucho más óptimo, que eventualmente va a ser mucho más requerido, porque no tenemos que invertir tantos recursos humanos ni tantas pantallas para mandar mensajes distintos. Una pantalla muy bien puesta, con el contenido adecuado y con el hardware adecuado y la solución de software adecuada, nos va a resolver problemas de comunicación muy, muy, muy fuertes que actualmente tenemos. Creo que en general la diferencia entre utilizar televisión o soluciones no profesionales es que van a interferir y van a crear mucho ruido en nuestros problemas de comunicación. Y la señalización digital se encarga específicamente de eso, resolver un problema de comunicación. Mi cliente quiere un video wall con pantallas caseras. Creo que esto, en general, quería hablar de esto
acerca del subtítulo que le puse a la presentación. El cliente nunca sabe qué es lo que quiere. El cliente dice, ponme pantallas, ponme video wall, quiero tener pantallas para que se vea mejor, pero no sabe, muchas veces no sabe identificar que lo que él necesita es resolver un problema de comunicación. Como les mencioné, el cliente nunca sabe qué es lo que quiere, pero en realidad no es su responsabilidad saberlo. A final de cuentas, nosotros como integradores debemos ser los expertos en identificar cuál es el problema de comunicación que nuestro cliente tiene y qué es lo que necesita para poder resolverlo. A final de cuentas, contamos con una gran cantidad de herramientas que nos pueden ayudar a identificar qué problemas tenemos, qué problemas de comunicación tenemos, cómo resolverlos y qué es lo que necesitamos. A final de cuentas, no es responsabilidad del cliente saber qué es lo que necesita. Es nuestra responsabilidad y nuestra responsabilidad es dárselo a conocer y hacerlo sentir seguro de que está recibiendo el soporte adecuado y que está recibiendo el profesionalismo de parte nuestra para que su problema de comunicación sea muy bien resuelto. Muchas veces implica un gasto de tiempo y de energía muy fuerte. A mí me ha tocado trabajar en varios lugares y tener, muchas veces muchas empresas tienen el área de ventas separada del área de desarrollo. Y esto crea muchísimos conflictos debido a que hacer un levantamiento de un proyecto no es algo tan sencillo. A final de cuentas, hacer un levantamiento sí requiere de la parte técnica y el conocimiento técnico para saber cuál es el problema que se va a resolver. Creo que en este sentido, uno de los factores de riesgo muy grandes es que el área de ventas no esté muy bien capacitada y no conozca las soluciones y no sepa qué es lo que puede resolver y cuáles son los alcances de su proyecto. No digo que el área de venta específicamente sepa cómo configurar o cómo instalar la solución, pero sí debería estar capacitada de saber qué opciones tiene, qué cosas puede resolver y qué cosas van a hacer que su cliente final pueda aprovechar, que la comunicación, de la señalización digital no solamente son pantallas, la señalización digital es una solución para resolver problemas de comunicación. Y bueno, eso sería todo. Están mis datos de contacto, está mi correo electrónico, está la página de internet de Pixel Window. ¿Hay alguna pregunta más que alguien quiera hacer? Hola, Daniel. Sí. ¿Qué preguntas consideras que tiene que responder el cliente para nosotros identificar lo que necesita? De Isaac, esta pregunta. Ok. Una de las cosas que me ha pasado mucho es un cliente, como dije, no va a saber cuál es su problema de comunicación de manera inherente. Creo que sí, cada caso y cada cliente tiene, tiene necesidades muy especiales y muy específicas, y llegar a la respuesta a veces es complicado, pero tiene que ver con, en general, una de las cosas que a mí me gusta preguntar mucho es, ¿por qué quieres poner pantallas? ¿No? ¿Por qué quieres poner este video wall? ¿Por qué quieres poner esto? También tiene que ver mucho con el mercado actual. Cuando tú preguntas cuál es cuando tú le preguntas qué es lo que tiene qué es lo que necesita, también tienes que saber cuál es el negocio de tu cliente. Tú tienes que saber si va a ser para un restaurante, si va a ser para un centro deportivo, si va a ser para un cine. Y en cuanto sabes, cada vertical de negocio tiene sus necesidades como muy particulares. En restaurantes es muy común los menús, es muy común la parte de televisión en vivo, es muy común presentar comerciales y tener como, por ejemplo, esto de la televisión en vivo con la pantalla brandeada. También otra de las cosas que me gusta preguntar es, qué tipo de gente es la que visita tu negocio? En ese sentido es para resolver la parte del contenido. ¿Cuál es tu público final? ¿Qué es lo que quieres darles a conocer? ¿Qué es lo que quieres que sepan? Creo que es una pregunta que resuelve muy bien la parte de contenido. Y eventualmente con la experiencia te vas dando cuenta qué es lo que necesita, si necesita tener un formato muy grande, si necesita tener pantallas interactivas. A final de cuentas,
uno no puede preguntarle cuál es tu problema de comunicación porque a final de cuentas ellos tampoco lo saben, pero creo que las preguntas deben de ir dirigidas hacia ese sentido. ¿Qué es lo que quieres proyectar? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Y por qué quieres poner pantallas? Ok, perfecto. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Aquí estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Si alguien más tiene alguna duda, pues es el momento, porque estamos a punto de concluir. Daniel, nos piden tu número telefónico, pero veo que estás compartiendo tu correo electrónico. Así es, por medio del correo electrónico pueden comunicarse directamente. Ok, perfecto. Pues al parecer esas fueron las preguntas, en realidad las fuimos respondiendo según la presentación. Y pues nada, agradecerte Daniel por tu tiempo, a todos los asistentes. Este webinar fue organizado por Digital Signage Latinoamérica y Daniel forma parte de los socios de Pixel Window, forma parte de esta asociación. Esta semana también van a tener otro webinar, me parece que el día jueves, y también va enfocado a Digital Signage, pero esta vez con la marca de Convergencia Digital Signage, para que ahí lo puedan revisar en sus redes sociales. Y no sé si quieras agregar algo más, Daniel. Me habían comentado que, bueno, primero que nada agradecer a la gente que se conectó, que justamente el jueves 28 va a haber un webinar que va a dar Convergencia Digital, que se llama Contenido Dinámico para Acelerar el Negocio, a las 10 de la mañana. Y también invitarlos al desayuno de la conferencia presentado por NEC, que tratará sobre cómo elegir lo mejor en señalización digital, que será el 18 de julio a las 8:30 am. Y cualquier duda, si necesitan información, no olviden ponerse en contacto con nosotros. Yo soy Daniel Camacho y muchas gracias por haber asistido.